Dando. Nosotros llevamos cada sábado, un sábado sí y un sábado no, nos estábamos reuniendo en diferente, bueno, en nuestra casa, un grupito de 8 personas y después crecimos y ya no cabíamos y nos mudamos al Mayate y estábamos reuniéndonos en el parque y en el parque pues llega Pepi y Pepi después trae a José y a Tania y ha sido una bendición como Dios va trabajando en cada uno de nosotros y vamos creciendo juntos también. Y estamos en una serie en la cual estamos recordando quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Aunque lo estuvimos viendo poco a poco cada sábado. La idea es ver, bueno, cuáles son las cuestiones bíblicas que nos llaman a los distintivos que estamos viendo. Y son varios distintivos, son 6. Y básicamente los distintivos son las cosas que nos caracterizan como iglesia. Un distintivo es lo que da identidad a una organización o incluso una familia o individuos. Es lo que finalmente da lugar a una cultura. Por ejemplo, si alguien pregunta a Guille a ver cuáles son los distintivos de tu familia, bueno, yo puedo decir que somos una familia intercultural porque somos una mezcla de mexicanos, americanos y españoles. Y tenemos a nuestro boquerón, a Raúl. Y también cada sábado, sí, Tex-Mex, cada sábado desayunamos tortitas americanas. Nos gustan los juegos de mesa. Básicamente estos son nuestros distintivos como familia, ¿no? Las cosas que nos caracterizan. Bueno, también como comunidad cristiana a la mesa. Tenemos nuestros distintivos, cosas por las cuales queremos ser conocidos nosotros. Las cosas que queremos que nos moldeen y que nos den nuestra cultura como iglesia. Y los distintivos que hemos estado viendo, pues es centralidad del Evangelio, que fue hace 2 domingos. ¿Y qué significa esto? Pues que somos una iglesia que vivimos, como dice aquí, centrados en el mensaje del Evangelio de Jesús, en las buenas noticias. Y nosotros como iglesia queremos proclamar esas buenas noticias también a los que nos rodean y también en el lugar donde Dios nos está plantando. El segundo distintivo que vimos y que nos recordó Susi el sábado pasado es oración centrada en el reino, y a través del pasaje tan memorable y tan entrañable donde Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos lleva a imaginar como iglesia que tenemos que orar por su reino que se establezca aquí en la tierra, que su reino nos inunda a nosotros y que esté en cada uno de nuestros corazones, y que a su vez también llamemos a otros a venir a ese reino, porque somos enviados por nuestro Dios también a esto. Y en esta ocasión vamos a ver sirviendo desde la debilidad, que es lo que nos vamos a centrar en este tiempo, y el siguiente domingo es amor por las personas, después mutualidad y hospitalidad. Todos estos son nuestros distintivos, nuestras características. ¿Y qué significa sirviendo desde la debilidad? Y si a lo mejor lo que voy a leer es un trozo muy grande, pero si pueden por ahí abrir el documento de PDF, los que lo tengan a la mano. Pero voy a leer esto. ¿Qué significa que la mesa quiere servir desde la debilidad? Bueno, es que nuestras inevitables debilidades como personas caídas no impiden que el poder de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros mientras perseguimos nuestro llamado como iglesia. De hecho, el poder de Dios se manifiesta y perfecciona a través de nuestras debilidades. Por tanto, mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia, no dudaremos en confesar nuestras deficiencias. Es el poder supremo de Dios, no nuestro esfuerzo el que logra sus propósitos. Queremos vivir un estilo de vida constante de arrepentimiento y fe, dependiendo enteramente de Jesús para servir y amar a los demás, para que ellos también sean moldeados y formados por la gracia en todo lo que hagan. Y bueno, todos estos distintivos aparecen en el documento de visión y misión de la iglesia, la mesa, y podéis también leerlo ahí. Pero básicamente es de que el poder de Dios se manifieste en nosotros en medio de nuestras debilidades. No porque somos la iglesia más guay, más chula de la ciudad. No, sino que somos una iglesia que reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestro quebranto, pero también reconocemos que el poder del Espíritu Santo opera en nosotros. Y amigos, creo que la vida del apóstol Pablo es una gran ilustración para nosotros sobre esto. Es más, en su segunda carta que escribe a la iglesia en Corinto, Pablo abre su corazón de manera vulnerable y nos comparte lo siguiente
en 2 capítulo 12, a partir del versículo 7. Y dice Pablo: para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entonces va concluyendo: por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que Pablo nos está compartiendo es totalmente contraintuitivo, en contra de nuestra carne, y también es contracultural. Bueno, oremos para que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo acerca de esta reflexión. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí juntos en familia, tus hijos e hijas. Gracias porque nos sabemos tan amados por ti, Señor. A pesar de las circunstancias que estamos enfrentando cada día, ayúdanos a recordar que somos amados por ti. Y Padre, te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra y ver tu evangelio operando en nosotros, a nuestro Señor Jesús trabajando en nosotros. Te pedimos por este tiempo. Amén. Así que amigos, conforme vamos aprendiendo cada uno de nosotros y profundizando en el evangelio de Jesús, nos vamos encontrando que cada una de las enseñanzas de Jesús son totalmente un revés a la cultura. El reino que Jesús está comenzando es un reino totalmente invertido. Es totalmente diferente a lo que nosotros podemos pensar. Es más, los valores del reino de Jesús y lo que nos comparte en el Sermón del Monte, sus valores son totalmente diferentes a nuestros valores. Porque en nuestros reinos, los fuertes, los que tienen dinero, los que tienen enchufes, o los que tienen millones de seguidores en TikTok o en Instagram, o los que viven en zonas caras, todos ellos son los que valen. ¿A poco no? A ellos son a quienes prestamos nuestra total atención. Incluso nos desvivimos para tener estas cosas: influencia, poder, dinero. Pero amigos, ¿qué vemos en el reino de Jesús? Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Los que se saben quebrados, los pobres en espíritu, los débiles, los pequeños, los que añoran justicia, son los que entran en el reino de Dios. De acuerdo a lo que Jesús nos comparte en el Sermón del Monte. Esto lo podéis ver en Mateo, capítulo 5 al 7. Vemos que todo esto es contracultural, ¿verdad? Y de hecho, desde el inicio en Génesis, vamos encontrando vistazos acerca de este reino de Dios, de cuestiones totalmente contraculturales. Por ejemplo, cuando Dios invita al hombre y a la mujer a ser sus representantes y los planta cariñosamente en el huerto del Edén, Dios les dice que ellos van a ser de bendición a toda la humanidad. En vez de entrar en una carrera por la superación individual, Adán y Eva, no, ellos se iban a ayudar uno al otro. Se iban a servir uno al otro. En vez de almacenar recursos para su propio beneficio, ellos iban a compartir los recursos de Dios y ser generosos. Dios los invita a velar por el bien de los demás, de toda la humanidad, de ser shalom. Pero sin embargo sabemos, después de que el hombre y la mujer fueron engañados por esta serpiente, este ser rebelde, comenzaron a vivir para sus propios reinos, en términos egoístas. ¿Recuerdas la actitud que tiene Caín cuando mata a su hermano Abel? Cuando claramente Dios ya sabía lo que había ocurrido, pero quiere ver arrepentimiento de Caín. Y le dice: ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Y recuerdan lo que le dice Caín a Dios? ¿Que acaso soy el guardián de mi hermano? Eso es lo que le dijo.
En cambio, amigos, estamos en comunidad para así cuidarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, velar unos por otros, ser generosos unos a otros. Sin embargo, a veces nuestra actitud es como la de Caín, grosera y egoísta. ¿Qué acaso soy guardián de la playa? Por eso hay basura, ¿no? Qué triste. ¿Qué acaso soy guardián de mis hermanos? ¿Qué acaso soy guardián de mi ayuntamiento, de mi ciudad? Sí, somos guardianes. Somos invitados a hacer shalom en donde estamos, a cuidar y velar por nuestros hermanos y hermanas. Y luego entonces Génesis nos centra en una pareja anciana que iban a ser el comienzo de algo nuevo. Pero puedes pensar, ¿ancianos? ¿Cómo? ¿Y algo nuevo? Y todavía estériles, no pueden tener hijos. En su cultura agraria y patriarcal ellos eran perdedores. Losers, como dirían los chicos, ¿no? No iban a tener descendencia, no iban a dejar ningún legado. Pero creo que nosotros escogeríamos otro tipo de pareja, ¿cierto? Pero amigos, con ellos, con esta pareja de ancianos, Abraham y Sara, Dios hace algo maravilloso y asombroso. Cuando nosotros veríamos algo débil y despreciable, Dios ve algo maravilloso y asombroso. Y luego vamos viendo entonces cómo esta familia de ancianos, Sara y Abraham, comienzan a crecer y a crecer y a crecer, porque sí tienen hijos a través de Isaac y después de Jacob y toda una gran descendencia. Crecen tan grande, llegan a Egipto y luego viven en esclavitud y en opresión. ¿Y qué hace Dios? ¿Envía un gran caudillo valiente y fuerte para liberarlos? No, Dios envía a otro anciano y tartamudo todavía, a Moisés. Pero vemos en Éxodo cómo Dios usa a Moisés de una manera poderosa para rescatar a su pueblo. Y así vamos encontrando entonces en la historia de la Biblia personas por las que no daríamos nada, haciendo cosas extraordinarias gracias al poder de Dios, operando en cada uno de ellos. Encontramos a Rahab en el libro de Josué, una mujer pagana con una reputación desfavorable, salvando por fe a su familia, pero también a toda la nación de Israel. Y luego encontramos a Gedeón en el libro de Jueces, un juez de Israel que es miedoso y es cobarde. Y está liderando un pequeño grupo, y Dios usa este pequeño grupo para derrotar al ejército madianita. Después vamos al libro de Samuel y encontramos a Dios usando a Ana, una mujer que es oprimida y que es rechazada y es estéril también, pero está siendo usada por Dios para dar luz a Samuel, quien es el último rey de Israel, el último juez de Israel, perdón, y quien unge a los primeros reyes de Israel. Y encontramos a David, este muchachito de tal vez 16 años, enfrentándose a Goliat, el temible guerrero y gigante filisteo. Y así vamos encontrando, amigos, historias fascinantes, pero con giros inesperados, donde vemos que lo débil y despreciable a nuestros ojos está siendo grande y estimado en los ojos de Dios. Pero el clímax de todas estas historias inesperadas ocurre de manera soberbia y asombrosa en un pueblecito de Belén. Nos dicen los evangelios que en un pesebre, en medio del ordinario, nació el verdadero Rey de Gloria. El creador del universo y del cosmos tomó la forma de un feto que fue creciendo en el vientre de una muchachita que estaba comprometida a casarse. Y sabemos que este bebé no nació en gran pompa o con dignatarios visitándolo, sino que simples pastores de ovejas fueron quienes lo recibieron. Imagina lo más grande que puedas pensar en este mundo, lo más grande. Ese gran Dios se hizo débil y se hizo humano y frágil para rescatarnos de nosotros mismos y llevarnos de nuevo al huerto. De hecho, Pablo nos comparte lo siguiente acerca de Jesús
en una carta que también escribió a otros cristianos en la ciudad de Filipos, lo que hoy es Grecia. Y escuchad lo que dice Pablo acerca de este Jesús, de este Rey de Gloria. Dice: Jesús existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que entonces Jesús aparece en escena y nos apunta a lo que debió ser, y nos abre nuestra imaginación para visualizar que vivir en su reino restaura nuestra verdadera identidad y nuestra humanidad. Y Jesús es quien nos invita a vivir en verdad. Y luego nos dice en el Sermón del Monte esta gran enseñanza de nuestro Maestro Jesús. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y sigue, y sigue, y sigue. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Esto que está diciendo Jesús es totalmente tan interesante y profundo. Pero ¿quién quiere ser pobre en espíritu? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere tener hambre y ser perseguido y ser insultado? Amigos, vemos que en el Evangelio lo débil es lo grande, que los menores son mayores. Y vemos entonces esta paradoja del reino invertido. Encontramos cómo el Evangelio de Jesús va cambiando y transformando totalmente toda nuestra perspectiva de vida. Y lo seguimos viendo desde que Jesús también escoge un grupito de personas, un grupito que yo creo que nosotros no escogeríamos, pero Jesús ve algo grande en ellos. Y con ese grupo cambia el mundo. Y lo interesante es a quiénes escoge. Son pescadores sin educación. Por ahí tiene unos guerrilleros. Están en contra del Imperio Romano. Tiene unos funcionarios de Hacienda que eran considerados traicioneros a la patria, traidores a la patria. Y tiene mujeres, y tiene rechazados, y tiene marginados. A estos escoge Jesús. Y es por eso que si recordamos nuevamente nuestro distintivo, es de que nuestras debilidades como personas caídas no impiden que el poder de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros mientras perseguimos nuestro llamado como iglesia, la mesa. Por eso perseguimos este distintivo. La manera que anhelamos, amigos, de servir dentro y fuera de la iglesia es a través de nuestra debilidad. Somos personas ordinarias, pero sirviendo de manera extraordinaria solamente y gracias al poder del Espíritu actuando en nosotros. No es por nada de nosotros. Y el apóstol Pablo entonces se va dando cuenta de esto. Y su testimonio de Pablo es de gran impacto, dado las grandes credenciales y el currículum que tiene Pablo. Él nació en Tarso, era una ciudad cosmopolita y universitaria. Es judío de nacimiento, pero es criado en una sociedad helenista. Así que Pablo hablaba hebreo y hablaba también el griego común y clásico y latín. Y a pesar de ser judío, él tenía la ciudadanía romana, lo cual no era fácil de conseguir, y todos anhelaban. Asimismo, Pablo crece en una familia fariseo ortodoxa, por lo cual su educación fue muy probablemente, cuando comienza a los 5 años, que estudia los primeros 5 libros de la Torá, el Pentateuco. Imagina, desde los 5 años, memorizando y aprendiendo los primeros 5 libros de la Biblia.
Ya a los 13 años, Pablo dominaría la Mishnah, que es la tradición judía detallada. Y entonces se estaría preparando para ser un rabino, un experto de la ley. Por lo cual Pablo deja su ciudad natal, Tarso, para irse a Jerusalén y estar bajo la tutela de un maestro muy reconocido, el rabino Gamaliel. Así que Pablo era un niño bien para nosotros, ¿verdad? Es un niño bien de una ciudad influyente, con estudios reconocidos, que hablaba varios idiomas y leía a los filósofos griegos clásicos. Incluso su nombre de nacimiento, Saulo, evocaba el inicio de la grandeza de lo que fue el reino de Israel. Pero es interesante que Pablo, cuando se encuentra con Jesús de una manera tan impactante, de ir conociendo poco a poco el Evangelio, decide usar su nombre, Pablo, Paulo, que significa pequeño, pequeñito. Y entonces lo que Pablo nos comparte en su carta a los Corintios, que leí, es muy profundo, porque a pesar de este gran currículum de Pablo, él fue llamado por Jesús de una manera impactante, por lo que deja de perseguir sus aspiraciones, entre ellas el de convertirse en este gran experto fariseo y de la ley, incluso el acabar con los cristianos, porque él era un perseguidor de los cristianos, y deja todo esto para recorrer el mundo y anunciar a Jesús, el Mesías y Salvador. Pero esta nueva vida de Pablo también tenía la posibilidad de corromperse al ir ganando un gran respeto y admiración en las diferentes iglesias que iba plantando, al ganar influencia en las sinagogas o iglesias que ya lo estaban reconociendo. Porque el contexto del cual nos está hablando Pablo, en su carta a los Corintios, es que él ya estaba en el pináculo de su carrera como evangelista. Y él nos cuenta unos versículos antes que él tiene una visión celestial, la cual él pudo haber explotado para afianzarse como el gran teólogo de teólogos. Y con esta experiencia, Pablo podría ser el nuevo pastor celebridad, del que todos están hablando en Instagram, con millones de seguidores, con giras, con viajes. Inevitablemente todo esto lo podía llevar a hincharse y volverse presumido y arrogante. Pero sin embargo lo que nos dice Pablo es de impacto para nosotros, porque dice: para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Un comentario sobre este texto dice lo siguiente: Pablo habla de un aguijón en la carne, a lo que también lo llama un mensajero de Satanás que tenía un propósito de tormento. Y se han presentado muchas explicaciones, pero nunca se ha respondido con certeza si Pablo se refiere o a una aflicción física, espiritual o emocional, o algo totalmente distinto. Puesto que no se refería a un aguijón literal, debió de hablar metafóricamente. Algunas de las teorías más populares sobre esta interpretación del aguijón incluyen la tentación, un problema ocular crónico, malaria, migrañas, epilepsia o una discapacidad del habla. Algunos incluso dicen que el aguijón se refiere a una persona, como lo dice en 2 de Timoteo, a Alejandro el Caldedero, que le hizo mucho daño. Nadie puede decir con seguridad cuál es el aguijón en la carne de Pablo, no obstante, fue una fuente de verdadero dolor en la vida del apóstol. Pablo le está pidiendo a Dios: quita esto de mí, quita esto de mí, y está orando y está orando. Y Dios le dice: no, Pablo, no lo voy a hacer, que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos que el objetivo de Dios cuando permite esto en Pablo era para mantenerlo humilde. Pablo tenía que reconocer que Dios es quien está operando en su vida y quien lo está usando para sus propósitos, para la humanidad. Pablo era simplemente un siervo, quien está dando a conocer la grandeza y maravilla de Jesús.
Sí, simplemente Él era un siervo. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Pablo, y dice a partir del versículo 9 de este capítulo 12 de Segunda de Corintios, dice Pablo: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amigos, esto es la paradoja del reino, la paradoja del evangelio. El débil es fuerte, la estéril es madre, el menor es mayor, el que llora es consolado, el que tiene hambre será saciado. Esto es totalmente increíble, ¿cierto? Por eso nuestra conclusión de nuestro distintivo de servicio desde la debilidad como iglesia es: por tanto, mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia, no dudaremos en confesar nuestras deficiencias. Es el poder supremo de Dios, no nuestro esfuerzo, el que logra sus propósitos. Queremos vivir un estilo de vida constante de arrepentimiento y fe, dependiendo enteramente de Jesús para servir y amar a los demás, para que ellos también sean moldeados y formados por la gracia en todo lo que hagan. Y sí, amigos, Dios se place en darnos a cada uno de nosotros dones y talentos. Y nos da inteligencia y nos da creatividad y tantas cosas tan hermosas. Pero no para que nos gloriemos en estas cosas, sino no para gloriarnos en el poder de su Espíritu Santo operando en nosotros. En la mesa, en la iglesia, confesamos entonces nuestra dependencia total en Jesús para servir y amar a los demás, a los que están afuera, de nuestra comunidad. Queremos ser una iglesia que vive en arrepentimiento, sí, confesando nuestros errores unos a otros y pidiendo perdón también. Porque queremos ser agentes de Shalom, queremos ser agentes de sanidad. Pero también queremos ser una iglesia que vive en fe, confiados en lo que Jesús y su Espíritu Santo están haciendo en nuestra ciudad. Dice Lucas 17:10, Jesús compartiendo una parábola. Y en esta parábola dicen estos siervos: nosotros somos siervos indignos, que solamente cumplimos nuestro deber. Nosotros somos siervos indignos que cumplimos con nuestro deber de servir al Maestro y amar a nuestra ciudad, amar a nuestra comunidad. Y que este espíritu, amigos, de servicio esté constante en nosotros, que como iglesia podamos ver las necesidades de nuestra comunidad y ser agentes de un servicio desinteresado. Que como iglesia también vivamos los valores del reino de Jesús, donde vemos relaciones restauradas, vidas transformadas, individuos renovados. Y que podamos entonces imaginar a nuestra ciudad y a nuestros amigos y familia y colegas siendo impactados por el Espíritu Santo de una manera tan grande y asombrosa. Así que este es nuestro distintivo: servir desde la debilidad. Y yo creo que cada año vamos a estar recordando nuevamente quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro ADN, porque necesitamos recordar quiénes somos como iglesia. Así que Dios nos ayude. Vamos a orar. Muchas gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y cómo tú estás operando en nuestras vidas. Y todavía más que Pablo, tú eres nuestro máximo ejemplo cuando estás limpiando, Jesús, los pies de tus amigos y tus discípulos. Tú eres el Rey de Reyes, nosotros debemos limpiar tus pies. Pero tú nos das un ejemplo supremo de ser un siervo, un rey que nos sirve, que nos ama, que nos limpia, que está constante con nosotros. Padre, qué grandeza. Jesús, ayúdanos y sigue transformando cada uno de nosotros.